Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro seminario para el fortalecimiento de la política pública en materia de juventudes, con el tema Perspectiva de Juventudes como base para la transversalidad, el cual tiene como objetivo sensibilizar a las y los servidores públicos respecto a la condición juvenil y la importancia de implementar la perspectiva de juventudes en los programas y políticas públicas a fin de impulsar la participación política y ciudadana de las y los jóvenes. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos que esta sesión y las herramientas e información proporcionadas sean de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o de luz, restableceremos la sesión en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa aquí en el INAFED. Saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida por parte del Instituto Mexicano de la Juventud al maestro Mario Páez Ortega, director de Investigación y Estudios sobre Juventud, así como a su equipo de trabajo. Bienvenidos. Y bueno, siguiendo el orden del día, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades. En este sentido, voy a darle el uso de la voz a nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Gracias, Yojaira. Para la Secretaría de Gobernación, secretaría a la que pertenece nuestro instituto, el INAFED, constituye una satisfacción importante poder realizar este seminario para el fortalecimiento de la política pública en materia de juventudes. A quienes nos acompañan en la reunión del día de hoy, para nadie, seguramente pasa desapercibido el hecho de que el actual gobierno de la República, el gobierno federal, ha hecho de la atención a la juventud uno de sus objetivos principales, por muchas razones. La más importante, por supuesto, es porque representa, como se suele decir, el futuro de nuestro país, pero también el presente, porque cuando la juventud es descuidada, puede incurrir, como lo ha dicho el presidente de la República muchas veces, puede ser seducido hacia actividades antisociales, dado que carece de empleo y carece de preparación. A fin de cuentas, cuando usamos la palabra juventud, lo que evoca nuestro pensamiento es la idea de energía y de actividad. ¿Qué pasa cuando esa energía no es conducida, atraída, canalizada hacia actividades constructivas? Se puede perder en el ocio, y también cuando no recibe el apoyo para su conveniente capacitación. Por el encuentro que hemos logrado, por el convenio que hemos firmado desde el 27 de marzo con el INJUVE, para INAFED es motivo de alegría poder haber pasado de la simple firma de un convenio a la realización de actividades como la que hoy estamos emprendiendo. La reunión del día de hoy es la primera
de 8 sesiones que vamos a tener con temas relacionados con la juventud. Va a haber a partir del día de hoy una reunión cuando menos cada mes y estaremos concluyendo el 8 de noviembre de este año. Debo repetir que todos sabemos el interés que el gobierno de la República ha puesto. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿En qué se ha traducido? No es un discurso, no es la expresión llana de un propósito sin asideros con la realidad. Cuando menos, lo que necesita ser recordado es que este gobierno ha establecido apoyos concretos, inclusive contantes y sonantes. ¿Qué quiere decir esto? Con apoyo, con recursos económicos. Existen cuando menos 4 becas. Una, la Benito Juárez, para estudiantes de educación media superior, que otra gente entenderá como preparatoria, no para instituciones privadas, sino para instituciones públicas. Existe una beca llamada Jóvenes Escribiendo el Futuro para los grupos de pueblos originarios que se encuentran en pobreza y adolescentes para que puedan continuar y terminar sus estudios. Existe el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que también se puede considerar como una beca para muchachas y muchachos de entre 18 y 29 años que puedan empezar a trabajar en empresas y en negocios, donde después de adquirir ciertas habilidades queden capacitados para abrirse terreno en esa misma empresa, en ese mismo negocio o en otros de carácter laboral. Y finalmente, la beca Bienestar para las familias de educación, en materia de educación básica, que apoya a las familias para que los jóvenes e inclusive los niños puedan encaminarse en tareas educativas, porque esta incluye preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Cuando menos su servidor, desde hace muchos años, había oído, como seguramente ustedes, pues elogios a la juventud. Como dije al principio, el futuro de la patria, hay que apoyarla, etcétera, etcétera. Pero aparte del funcionamiento de las instituciones públicas que ya existían, el lenguaje del actual gobierno se traduce en acciones muy concretas, sobre lo que, con mucha más solidez y detalles que los que puede aportar su servidor en este muy breve saludo, habrán de aclarar y de ampliar la información uno de nuestros ponentes. Primero, el maestro Mario Páez Ortega, que es quien el día de hoy, hasta donde tengo entendido, tiene a su cargo la exposición y está presente. Lo saludamos con gusto. Pero no puedo en este inicio dejar de agradecer muy puntual, subrayadamente, el apoyo que nos ha brindado el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, el licenciado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, e igualmente la licenciada Nayeli Yoval, que es directora de coordinación sectorial y regional del propio INJU. Yo pido al maestro Mario Páez
que a su vez es director de investigación e estudios sobre la juventud, le pido de la manera más atenta que pueda saludarnos con respeto y gratitud a los dos directivos de INJUVE que acabo de mencionar. Y sería injusto olvidar a la gente de casa. También agradezco de corazón el empeño que para poder iniciar este seminario ha puesto nuestra colaboradora, la licenciada Alma Marina Galicia, que es aquí en INJUVE nuestra directora de coordinación operativa. Sé muy bien que de este encuentro saldrán ricos frutos. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y a continuación, ya para dar inicio con nuestra ponencia, voy a cederle el uso de la voz al maestro Mario Páez Ortega, director de investigación y estudios sobre juventud. Adelante, maestro, puede activar su micrófono. Muchas gracias, Yojaira. Muy buen día a todas y a todos. Junto con el saludo muy afectuoso del titular del Instituto Mexicano de la Juventud, de Guillermo Santiago Rodríguez, les hago llegar también un agradecimiento y un reconocimiento de forma muy particular al licenciado Ignacio Valle y a todo su equipo, porque de verdad que desde el INJUVE a todas y a todos nos tiene muy contentos esta colaboración. Como bien lo decía el coordinador del INAFED, no solamente nos quedamos en la firma de un convenio, y en un cúmulo de buenas intenciones, en algunas acciones muy específicas, sino que estamos permanentemente con el empuje de Nayeli Yoval, efectivamente, todo su equipo que por acá está, parte de él, Gaby y Diego, que siempre nos apoyan muchísimo. Estamos permanentemente pensando en nuevas formas de contribuir a que esta relación institucional potencie los efectos que estamos buscando. Algo que decía el licenciado Ignacio Valle, que es profundamente cierto, es que estamos viendo actualmente que el gobierno de México, como nunca en la historia, ha puesto énfasis en el apoyo y en la garantía de derechos a las personas jóvenes en nuestro país. Como bien se mencionaba, vivimos la administración federal que más ha invertido en las personas jóvenes en México. Se hablaba de jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, de las becas Benito Juárez, también está Sembrando Vida, de muchísimos otros más ejemplos de programas gubernamentales prioritarios que han puesto a las y los jóvenes en el centro de las preocupaciones. Pero algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, y con esto voy un poco cerrando el mensaje introductorio y entrando ya en materia, es el tema de la sostenibilidad. Y eso es bien importante, observar que no solamente desde las instituciones, sino solamente desde las trincheras gubernamentales, eso por supuesto hay que celebrarlo. Estamos haciendo lo que se requiere para la garantía de los derechos de las y los jóvenes en México. Pero también hay una transformación importante desde el lado de la ciudadanía, desde el lado de la conciencia de las y los jóvenes en nuestro país, cada vez la exigencia de la garantía de esos derechos y cada vez la exigencia por el desempeño gubernamental es más alto. Me parece que eso es algo que a todas y todos nos tiene que entusiasmar, pero que también nos tiene que obligar como un privilegio, porque al final eso es lo que es, y así lo vemos desde esta administración en particular. Hablo por supuesto de la administración pública federal, el privilegio de poder trabajar día a día para que este sector, hablo del sector de las juventudes, que históricamente fue invisibilizado y excluido de la participación y de la toma de decisiones, realmente reposicione al lugar que históricamente siempre le ha correspondido. Las y los jóvenes no solamente son sujetas de derechos, también son actores clave para el desarrollo, y me parece que el hecho de que hoy en día podamos decir en nuestro país que la ruta hacia la garantía de derechos, pero también hacia que las personas jóvenes se asuman como actores clave para el desarrollo de nuestro país en todos los sentidos, nos obliga, insisto, desde las instituciones a la reciprocidad, a permanentemente estar, como estábamos justo ahora mencionando, entre ambas instituciones, pensando en clave de innovación. ¿Cómo le hacemos para encontrar nuevas y mejores maneras para que las y los jóvenes en nuestro país nunca más se vuelvan a sentir excluidas e invisibilizadas de la toma de decisiones y del ejercicio de derechos? Así que de verdad, licenciado Valle, muchísimas gracias por el empuje que ha dado a esta iniciativa. Yojaira, a todo el equipo, muchísimas gracias. Con todo el entusiasmo estamos por acá para arrancar con estas 8 sesiones que estoy también seguro van a ser muy, muy provechosas. Tú me indicarás, Yojaira, ¿tenemos alguna otra intervención o entramos? No,
en No, materia? ya es usted directa. Adelante. Perfecto, pues les agradezco muchísimo. Si me ayudan entonces con la presentación. Mientras aprovecho para reiterar que esta interacción que a través de la colaboración con INAFED podemos tener con autoridades municipales de todo el territorio nacional, no solamente nos motiva y nos enorgullece, sino como decía, también nos obliga. Así que hemos preparado esta presentación pensando en clave de cuáles son las preocupaciones que hemos detectado de las y los servidores públicos a nivel municipal, también pensando en clave de aportar elementos que sirvan para que su trabajo pueda fortalecerse. Siempre decimos, y con esto entro ya en materia, que hablar de perspectiva de juventudes no es incorporar un nuevo paquete más de atribuciones, no es como sumarle chamba a lo que por sí ya traemos, que entendemos que es muchísima. La perspectiva de juventudes, como, y lo vamos a ver más adelante, la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos en su conjunto, la interculturalidad, la perspectiva de infancias, adolescencias, lo que hacen, si se implementan y se entienden adecuadamente, no es sumar trabajo, sino facilitar y potenciar los efectos del trabajo que ya tenemos intrínseco en nuestras atribuciones. Así que esa es la lógica de esta presentación. Quisiera que me apoyaran para que no fuera solamente una presentación unilateral. La idea de este modelo, de hecho, formativo en el que fue concebido lo que vamos a compartir hoy, no es unilateral, es un formato mucho más dialogado, así que yo no solamente agradeceré, sino que les solicito sus intervenciones. Pueden levantar la mano de forma virtual quienes nos acompañan dentro de la plataforma. Aprovecho para también hacer un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Ahí estaremos monitoreando sus comentarios, pero en particular, aparte de esos comentarios, quienes están acá en la plataforma, voy a estar monitoreando las manos levantadas, o incluso no sientan ninguna restricción. Ustedes pueden abrir su micrófono y solicitar la voz, hacemos una pausa. Bajo ninguna circunstancia lo consideramos una interrupción, al contrario, como digo, es parte de la dinámica que estamos deseando y esperando. Así que bien, entrando en materia, primero quisiera encuadrar un poco esta sesión y comentarles que desde el INJUVE la hemos circunscrito en una de nuestras actividades institucionales que desde 2022 estamos empujando con mayor fuerza. Es la Jornada Nacional sobre Perspectiva de Juventudes. Tenemos poco tiempo y muchos contenidos que queremos compartir, así que no me voy a detener a darles todos los detalles sobre la jornada. Ustedes pueden por ahí seguir nuestras redes sociales y ver qué estamos haciendo. Solo rápidamente decir, quizá en un minuto, que esta Jornada Nacional tiene dos objetivos y para cumplirlos trabaja entre 9 y 8 formatos de forma permanente. Son formatos de capacitación, y los objetivos de esta jornada es, el número 1, posicionar en las distintas agendas, en la agenda gubernamental, en la agenda social, en la agenda pública. Vamos a ver más adelante un poco los matices de estos tres niveles de agenda. El tema de la perspectiva de juventudes, para que, así como hoy en día se habla en prácticamente todas las arenas gubernamentales, y qué bueno, por supuesto, en todos los espacios y agendas públicas y sociales, de perspectivas como la perspectiva de género, como la perspectiva de infancias, adolescencias, de interculturalidad, como requisitos indispensables para que el enfoque de derechos humanos verdaderamente pueda materializarse sin seguir reproduciendo desigualdades. Del mismo modo queremos posicionar el tema de la perspectiva de juventudes, no por un deseo institucional, simplemente, sino porque es un mandato, es una obligación normativa en nuestro país, observar a la perspectiva de juventudes y a las y los jóvenes en general como una población que requiere de condiciones específicas para resarcir esa condición histórica de lo que yo hablaba de exclusión. Y el segundo objetivo es la generación de competencias. No es suficiente con hacer ruido por todos lados, ya vamos a ver cómo lo estamos haciendo, con respecto al tema de la perspectiva de juventudes. No es suficiente con visibilizar la relevancia de las y los jóvenes en nuestro país en la toma de decisiones, como hace algunos minutos mencionaba. Necesitamos ir más allá, y esa es la lógica de esta jornada y la que empujamos desde el INJUVE. Necesitamos generar competencias en quienes nos toca este privilegio que también mencionaba de implementar, de diseñar y de evaluar también políticas públicas. La generación de competencias, cuando hablamos de competencias hablamos de un concepto complejo, pero que se sintetiza en 4 elementos. Una competencia es un conjunto de conocimientos, pero también de habilidades, actitudes y aptitudes con respecto a esos conocimientos. No solamente es saber hacer, y es saber cómo hacer. Un poco de ello vamos a estar hablando, y para entrar ya en materia les comento que esta Jornada Nacional nos ha llevado desde 2022, como decía, desde hace 3 años con el trabajo del instituto, pero en específico bajo esta jornada de encuentros de capacitación por las 32 entidades de la República. Actualmente hemos capacitado a poco más de 11,500, casi ya 12,000 personas
en todo el territorio nacional, bajo estos distintos formatos. La perspectiva de juventudes, y con ello voy adelantándome un poco a lo que quiero comentar como punto número 1, es mucho más que visibilizar a las y los jóvenes, como decía. Es mucho más que poner jóvenes por aquí por allá en un documento programático, o incluso mucho más que decir, este programa, esta política, la voy a orientar hacia las o los jóvenes en nuestro país. Los cómo son los complejos, por supuesto, pero incluso bajo la idea es mucho más que ello. Se requiere de competencias, como decía, y esas competencias son diferenciadas. Lo que quiero decir es que la perspectiva de juventudes ni significa lo mismo, ni se implementa o se desdobla o se materializa del mismo modo cuando estamos trabajando, por ejemplo, con policías estatales y municipales, donde la lógica que hay que intervenir, en la que hay que intervenir, es muy distinta a la que trabajamos, por ejemplo, en encuentros con la iniciativa privada, con cámaras y asociaciones empresariales, en donde también tenemos que cambiar un poco el chip, por decirlo de algún modo, con respecto a cómo se ve a las y los jóvenes, cómo se les incorpora en la participación, en el ejercicio de derechos. Y cuando trabajamos, por ejemplo, con los congresos locales, cuando damos ese tipo de capacitaciones con diputadas, con diputados, con regidoras y regidores, que sé que hoy nos acompañan muchas y muchos de ustedes por acá, y hablar de la producción legislativa con perspectiva de juventudes. Ahí siempre arrancamos, por ejemplo, diciendo, no por ser joven se legisla con perspectiva de juventudes. No por ser un policía joven se construye proximidad o estrategias de inteligencia policial con perspectiva de juventudes. Por supuesto que no es así. Se requieren de instrumentos, de metodologías y herramientas, que es de lo que hoy queremos conversar con ustedes. También llevamos estos formatos a los gabinetes estatales para el diseño de políticas públicas en la materia. Trabajamos directamente con población joven, colectivas, colectivos, en mesas interculturales, cuando trabajamos con comunidades indígenas, con pueblos originarios, y el matiz es muy distinto. Construir endógenamente, construir desde la comunidad, desde la visión diferenciada de las distintas comunidades y pueblos indígenas en México, cómo se interpreta la participación de las personas jóvenes para que se incorporen como actores clave del desarrollo tras tantas décadas de exclusión, como decía hace rato. Y finalmente, con la Administración Pública Federal, que es en lo que nos encontramos el día de hoy. Relaciones, encuentros, espacios de fortalecimiento de la coordinación interinstitucional bajo esta lógica. En la siguiente diapositiva vamos entrando ya en materia. Como decía, el punto de partida sin duda es comenzar con la definición, la conceptualización. Ya mencionaba lo que no es solamente visibilizar, incluso no es solamente, decíamos el otro día en un encuentro similar en la APF, no es solamente indignarnos o preocuparnos porque los derechos de las juventudes no han sido en los últimos años, en las últimas décadas, debidamente garantizadas. Ese es solo el primer paso. Hablar de perspectiva de juventudes es hablar de tres cosas. La primera es, no la puse en el rojo en la diapositiva porque es como lo que subyace. Cuando hablamos de perspectiva de juventudes, hablamos de un conjunto de herramientas, de metodologías. Es una visión práctica y metodológica. La perspectiva de juventudes no es una narrativa. La perspectiva de juventudes es una visión práctica y metodológica, es decir, un conjunto de herramientas dirigidas y orientadas a dos cosas, y eso sí es lo que tenemos en rojo en la pantalla. Uno, como ya lo anticipaba, a garantizar que las personas jóvenes sean vistas, entendidas y garantizadas en su ejercicio como sujetas de derechos, y dos, que sean incorporadas como actores clave para el desarrollo en todos los sentidos. En lo que vemos en corchete son todas las manifestaciones y muchas más de lo que hablamos cuando hablamos de perspectiva de juventudes. Cuando hablamos de ese concepto estamos también hablando de justicia social, sin duda alguna. Cuando estamos hablando de perspectiva hablamos de inclusión, como ha quedado hasta el momento mencionado, pero también hablamos de bienestar, de la democratización del bienestar, que el bienestar llegue a todas las personas, a todos los sectores. De aquí vamos incorporando conceptos que vamos a desglosar en unos minutos como interseccionalidad. Pensar en jóvenes es pensar en mujeres jóvenes, en indígenas jóvenes, en jóvenes que viven con discapacidad, en jóvenes migrantes, jóvenes refugiados, jóvenes asiladas, en un montón de realidades que allá afuera se viven cuando se es una persona entre 12 y 29 años, que es lo que legalmente hasta el momento se entiende como una persona joven. Hablamos de desarrollo democrático. Cada vez que abrimos un espacio en una institución para que los jóvenes participen, opinen, se apropien de un programa, no solo estamos hablando del ejercicio de derechos, que bueno, no solo estamos hablando de incorporarles al desarrollo de ese programa o ese tema o ese problema público, que bueno, estamos hablando del desarrollo democrático en general de nuestro país. Estamos hablando de la reconstrucción del tejido social, de participación política, de construcción de ciudadanía. Hablaba yo hace rato de sostenibilidad. Estas generaciones que, como decía el licenciado Valle, son el presente de México, viven ahora mismo realidades que les exigen el ejercicio de derechos, viven hoy mismo realidades que les imponen necesidades específicas. Esa construcción de ciudadanía es la que necesitamos en términos de coordinación interinstitucional, como decía, potenciar para garantizar la sostenibilidad
de los proyectos de transformación social, por supuesto, pero sobre todo la sostenibilidad de este conjunto de agendas que mencionaba en los corchetes. Vamos a la siguiente diapositiva. Para ir conceptualizando un poco ello, quise partir con la definición, pero antes de entrar ya en materia, y ustedes van a tener el material a su disposición, junto con un dossier, una publicación específica donde todos estos contenidos están mucho más detallados a nivel metodológico, teórico, pero antes de ello quise compartir algunos elementos que nos ayudan a entender de forma mucho más compleja por qué es tan relevante el tema de la perspectiva de juventudes, más allá de estas dos cosas que veíamos en rojo, de garantizar los derechos de las personas y de incorporarles como actores clave para el desarrollo, que en sí mismo, por supuesto, es ya evidente la relevancia de ello. Estamos hablando de personas que ejercen derechos y que diseñan su proyecto de vida y que tienen las capacidades para implementarlo, no es menor. Pero hay un montón de cosas más alrededor que como servidoras, servidores públicos nos ayudan a entender esa relevancia. Y el día de hoy que tenemos este encuentro con tomadoras y tomadores de decisión a nivel municipal me pareció fundamental. Quisiera tomar solamente algunos minutos, quizá 4 o 5 minutos para este segundo encuadre, por llamarlo de alguna manera, para entrar ya en materia con algunos datos sobre el tema de la participación de las juventudes a nivel municipal, que es bien importante reflexionar al respecto, recordar cómo estamos allá afuera en los cabildos, cómo estamos allá afuera en las agencias de gobierno a nivel municipal, para empezar a discutir hacia dónde queremos ir bajo la lente de la perspectiva. Y con eso concluiríamos esta sesión en un tercer momento, recordando brevemente 10 puntos clave que definen a la perspectiva de juventudes y un poco ya leyéndolos a la luz de lo que discutamos en estos primeros dos apartados. Insisto, los elementos que le dan este nivel de relevancia y el cómo estamos actualmente a nivel municipal sobre el tema. Primero, una década decisiva para el relevo generacional en México. Una diapositiva adelante, por favor. Este concepto, una década decisiva, ha sido creado por la Organización de Naciones Unidas, hablando de 2020 a 2030, y pensando desde la agencia en el cumplimiento, por supuesto, de los objetivos del desarrollo sostenible, la Agenda 2030 que todas y todos ustedes seguramente conocen bien. Pero va mucho más allá y por eso desde el INJUVE hemos decidido adoptarla como parte central de esta reflexión. Una década decisiva es la que estamos viviendo para el relevo generacional en nuestro país. Un concepto que, como ustedes saben, se ha vuelto fundamental en el gobierno de México y en toda la concepción, no solo en la narrativa, como decía, en toda la concepción de políticas públicas. Por ello, mencionábamos ya los ejemplos de los programas, no es casualidad ni es resultado del interés, por supuesto, mostrado por el presidente de la República, por quienes tenemos el privilegio de conformar este gobierno, sí, pero también es producto de toda una concepción estratégica con respecto a esta década. Vamos ahora hacia una diapositiva adelante. Con algunos datos comenzamos esta reflexión muy rápida. En México actualmente, según el último censo, contamos con más de 31 millones de personas adolescentes y jóvenes. Esto es personas entre 12 y 29 años. Actualmente, la ley del Instituto Mexicano de la Juventud establece el rango etario de lo que se considera una persona joven, sobre todo para el tema de acceso a programas sociales y la garantía de derechos en términos generales. Hacemos esta distinción entre adolescentes y jóvenes porque también hay una ley, ustedes la conocen seguramente bien, la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la edad específica de las adolescencias y nos habla de 12 a 18 años, a 17 años con 11 meses. Y de 18 a 29 se considera entonces jóvenes. Cuando hablamos de 12 a 29 hablamos del gran grupo entre adolescencias y juventudes, más de 31 millones de personas. Hace tiempo teníamos un encuentro como este con la Secretaría de la Defensa Nacional y recordábamos un concepto que en muchos lugares se usa de una forma muy laxa, que es el ejército de personas, el ejército de individuos. Pero coincidíamos en que verdaderamente es una forma bastante útil de concebirlo. Hay un ejército de personas jóvenes allá afuera con un nivel de potencialidades tan grande que debemos, y como ya hace rato nos obliga, a encontrar todas las formas para que esas potencialidades verdaderamente se exploten en beneficio del desarrollo democrático de nuestro país, del bienestar. Esos 31 millones, 31.2, 21 millones de personas jóvenes, podemos decir muchas cosas al respecto. Ahora vamos a presentar solamente algunos datos para un poco entender la pregunta que nos ayuda siempre mucho en estos espacios. ¿Cómo se vive la realidad allá afuera siendo joven? ¿Qué significa ser joven en México? Para entonces pensar en qué nos toca desde los distintos gobiernos hacer al respecto.
Solo como dato inicial, el 52% de esas personas jóvenes viven en 8 estados de la República, que están acá enlistados. No significa que sean las entidades más jóvenes en términos de promedio de edad. Significa que son las entidades en donde se aglutinan, en donde se concentran mayor número de personas jóvenes. Vamos a la siguiente. ¿Por qué incorporé este dato? Un poco para hacer la diferencia de decir, ¿y cómo pensamos a una colectividad, un estado, una entidad, por ejemplo, como una entidad joven? ¿Cómo se define cuando un país es o no un país joven? El dato que se utiliza ya no suele ser el promedio, no suele ser la concentración poblacional, el dato es la mediana de edad. Y la mediana de edad, para que quizá no está familiarizado con el concepto, es ese rango en el que se encuentra el mayor número de personas dentro de una población. En este caso, ese rango de edad en el que se encuentra el mayor número de personas en nuestro territorio, en México. Y ese rango, ese dato específico actualmente es de 28.5 años. Es decir, la mediana edad en nuestro país, con el último dato disponible a 2020, es de 28.5 años. Si decimos que la juventud se establece normativamente en México, hay otros rangos en otros países. Hay algunos países en los que se considera desde los 15, desde los 18, en algunos otros hasta los 35, pero legalmente en nuestro país, y eso tiene toda una lógica y todo un fundamento que se ha defendido durante muchos años, de 12 a 29 es el rango. Estamos entonces diciendo que México, dada la mediana de edad, se puede considerar un país joven, sin duda alguna. Hay un concepto que se liga con esta idea y que yo he escuchado muchísimo desde hace 20 años, 25 años, quizá cuando estaba en media superior, en secundaria, y es el bono poblacional. Y lo traigo a colación porque hace 25 años que se discutía en nuestro país y que era una preocupación grande. ¿Qué va a pasar con el bono demográfico en México? ¿Cómo lo vamos a utilizar y cómo no lo vamos a utilizar? Y lo digo muy rápido con lo que yo decía, y quizá lo dije 4 o 5 veces al inicio, las décadas de exclusión e invisibilización que vivieron las personas jóvenes en nuestro país no son trágicas, dramáticas, inaceptables en sí mismas solo por lo que hemos comentado, sino también porque en gran medida se dejó pasar muchísimo tiempo de lo que se discutía solo en la superficie. ¿Qué vamos a hacer con el bono poblacional? Bueno, hoy estamos casi a nada de perder ese bono demográfico del que se hablaba, de dejar de ser un país formalmente joven. Ahora, ¿es un dato verdaderamente dramático y alarmante que nos debe a todos y a todas preocupar y sencillamente deprimir? No, es un dato que nos debe obligar a repensar el título de ese apartado, una década decisiva. Según las proyecciones demográficas de CONAPO, de algunas otras instituciones, tampoco de un año para otro se va subiendo 28, 29, 30. Más o menos tardaremos una década en perder ese punto de bono demográfico de pasar a un país ya no joven. No es menor hablar de una década. Y por eso me citaba la ONU. Con todo el tema de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa década se definió como crucial para el cumplimiento. Claro que con un conjunto de agendas tan grande podemos marcarnos un reto también tan grande y también un número importante de agendas al interior del país, de transitar estratégicamente por esa década crucial, de entender. ¿Y qué necesitamos entender? ¿Qué es lo que va a pasar tras esa pérdida del bono demográfico? ¿Y qué necesitamos hacer para estar prevenidos como país y como instituciones? Ahí es cuando digo que no es un drama pasar de esa mediana de edad. Hay otros países que lo han hecho y lo han hecho muy bien. El drama es cuando se hace sin estrategia y sin una visión prospectiva desde gobierno, desde estos dos distintos niveles y órdenes de gobierno. Porque esto tiene que ver con derechos, sí, tiene que ver con bienestar, sí, pero también tiene que ver con gobernabilidad, también tiene que ver con construcción de instituciones, también tiene que ver, como decía hace rato, con la sostenibilidad de las transformaciones sociales que hoy se han dado en nuestro país y que bajo ninguna circunstancia podemos desaprovechar, entre muchas otras cosas. Comparativas. Las comparativas siempre nos ayudan a entender un poco esas relevancias. Japón. Hoy en día la mediana de edad en Japón es de 48.6 años. Está muy lejos de ese 28.5 en el que nos encontramos. Alemania, la mediana es de 47.8 años. Italia, de 46.5. Son los 3 países con mayor mediana de edad. No se puede decir tan reduccionistamente que son países envejecidos, pero sí que han tenido un proceso de envejecimiento poblacional acelerado. Y creo que hoy en día nadie podría decir que los sistemas de pensión o de seguridad o de ahorro para el retiro en Japón o en Alemania están colapsados. Por el contrario. Sin duda alguna en Italia hay algunos temas con política social, pero nadie podría decir que hoy en día el acceso a la salud, por ejemplo, de las personas adultas mayores es deficiente o que está plagado de carencias. No es así. Y esto no es coincidencia y no es porque sencillamente son países cuya naturaleza y cultura política es distinta. No. La explicación es muy sencilla.
Hace 2 o 3 décadas, este tipo de países comprendieron lo que demográficamente estaba pasando y comenzaron a tomar previsiones. Hace poco hemos tenido este tipo de encuentros de formación y capacitación con instituciones tan importantes como la CONSAR, para hablar sobre los sistemas de ahorro para el retiro, con Conducef, para hablar sobre el tema de acceso a servicios financieros de las personas jóvenes y cómo eso fortalece o no la fortaleza o la estabilidad financiera que van a tener en el presente, pero también en el futuro. Y lo estamos también trabajando con muchas instituciones, porque como decía, la coordinación interinstitucional tampoco es un concepto solamente para estudiarlo y para aprenderlo, porque es muy bonito. Es un concepto que nos ayuda a tomar este tipo de previsiones. Me parece que hoy lo que estamos construyendo con estas redes a través del INAFED, con eso ya voy entrando mucho más en materia sobre el tema municipal, nos explica el por qué hay que abrir esta puerta, o mantenerla abierta, pues, de coordinación, porque todo esto no es solamente que desde las instituciones de la Administración Pública Federal deba ser una prioridad, y así es, por supuesto, y qué bueno, pero a nivel municipal, a nivel estatal, hay muchísimo trabajo de prospectiva, de preparación, de previsión, que tenemos que hacer con respecto a este tipo de datos. Al interior del país hay una heterogeneidad importante y vamos abriendo el tema de la diversidad. Tan diversas son las entidades que podemos tener una ciudad con una mediana mucho más baja que la promedio nacional, como Chiapas, con 24 años, como una ciudad, una entidad, una ciudad como la Ciudad de México, cuya mediana es de 35 años. 35, bastante más alejado, y donde sí podemos decir que es una ciudad con un proceso de envejecimiento que se aceleró y que hoy en día probablemente no puede ser definido como una ciudad joven en términos estrictos. Ahora, ¿esto qué representa? Para ir cerrando el punto, retos y posibilidades. Chiapas es una de las 5 entidades con menor índice de desarrollo humano, con mayor pobreza, con mayor desigualdad. Bueno, sin verlo reduccionistamente, este dato nos dice que también tenemos un poco más de tiempo. No es para que nos esperemos y en 18 años empecemos a trabajar. Ya hablamos de lo que pasó en las últimas 3 décadas cuando no se hizo. Es para que podamos diseñar políticas con mucho más precisión y decir, esta década es fundamental para el país, sí, y ahí donde hay más problemas. La gran noticia es que también hay mayores probabilidades y mayores condiciones. Tenemos un mono demográfico importante, una entidad como Chiapas, donde ese ejército, esa potencialidad del trabajo que se puede hacer con las juventudes nos obliga. Ese es el mensaje como encuadre que quería yo compartir un poco para compartir esta relevancia que desde el INJUVE construimos y reproducimos todos los días sobre el por qué. ¿Por qué es relevante transversalizar la perspectiva de juventudes? Vamos a una diapositiva adelante. No quiero profundizar mucho más en este encuadre. En esta diapositiva siempre lo utilizo solamente para decir, si queremos responder a la pregunta, ¿qué significa ser joven en México? ¿Cómo se vive la juventud en México? No olvidemos que solo hablando de personas jóvenes, 46.1 de las personas de 12 a 29 años en este país siguen viviendo en situación de pobreza multidimensional. Ese tipo de pobreza que mide el Coneval y que no solamente habla de ingresos, sino de acceso a la vivienda de calidad, de acceso a servicios de salud de calidad, tanto salud física como salud mental, de acceso a un trabajo digno, entre muchas otras. 46%, 46 de cada 100 jóvenes en este país siguen viviendo en una situación de pobreza multidimensional. Y esas inercias que, como decía, y por eso soy tan enfático en ello, durante décadas se construyeron e intergeneracionalmente se han reproducido, es lo que tenemos el día de hoy como reto para frenar, para parar. Y la clave es políticas públicas. La clave es coordinación interinstitucional. La clave son gobiernos profesionales, honestos y efectivos. Y ahí entramos en materia con la relevancia de esta discusión, este encuentro a nivel municipal. A nivel federal ya hablamos un poco de lo que se está haciendo y se seguirá viendo con detalle en las siguientes sesiones. Sé que hay varias dedicadas específicamente a ello. A nivel estatal y municipal, todo lo que se ha estado avanzando, sin duda hay que visibilizarlo y hay que celebrarlo para poder también identificar los retos, porque son altos y son importantes. Vamos a la siguiente diapositiva. Y con una más, por favor. Si me ayudan, me parece que el orden está un poquitín movido. Podemos dar más o menos 10 clics hasta el siguiente apartado, donde viene el tema municipal, y volvemos a este, que tendría que ser el tercer momento. Error mío, cuando lo envié, no cambié el orden. Un poco atrás. Atrás. Hay una en particular que dice políticas municipales. Ok, me parece que no la tenemos en esta versión. Vamos a hacer nada más algo. Vamos a entrar con este apartado que es el decálogo. Pautamos los temas generales sobre la perspectiva de juventud. Ese es un apartado bastante ágil en realidad.
y volvemos en unos momentos, si me permites, Gaby, que nos está poniendo con la presentación, te hacemos llegar la versión que tiene el tercer momento, que es la que envié ayer por la tarde. Hicimos un ajuste porque estaba mala fecha y volvemos con ese tercer momento. Vamos a entrar con el tema de perspectiva de juventudes sin problema. Denme, perdón, un segundo nada más. Sí, sí. Adelante. Listo, ahí estamos. Muchas gracias. Perdón, es que puse silencio y está programado, ya no lo podía reactivar. Pero ya, volvimos. Bueno, entramos entonces con el tema del decálogo sobre perspectiva de juventudes. A ver, empezábamos ya con la definición y desde el INJUVE hemos construido este decálogo que, como decía, es muy breve, con la intención justamente de poder transmitir en este tipo de encuentros de forma muy ágil los elementos centrales. Entonces vamos a comenzar con algunos puntos generales. Acá les solicito cualquier duda, cualquier comentario, como decía, siéntanse en libertad. Nos va a ayudar muchísimo a la agilidad de la sesión. En la siguiente diapositiva. El primer punto del decálogo es poco menos que una provocación en términos de narrativa o nominales. Y es un punto central. No existe la juventud mexicana. No podemos seguir hablando de la juventud mexicana como si existiera dado que fuera un grupo homogéneo con las mismas necesidades, con las mismas realidades, con los mismos deseos, anhelos en términos de proyecto de vida. Eso no es cierto. Alguna vez alguien dijo en literatura, no existe eso que llamamos México. Hay muchos Méxicos dentro de eso que entendemos como México. Tantas como realidades la gente vive allá afuera en colectivo. Por eso no podemos seguir hablando de la juventud mexicana. Desde el INJUVE siempre hablamos, me escucharán hasta el momento ya seguramente haber dicho juventudes 37 veces en los minutos que llevamos, y ese es el motivo. No es solamente un tema de obsesión institucional de posicionar la pluralización del concepto, no, tiene mucho fondo. Aquí hay una historia de cómo el concepto se ha ido transformando, lo sintetizo muy rápido. Hace 6 décadas en México parecía que el gran logro era ya visibilizar a los jóvenes, así con ese artículo que parece tan inofensivo. Hablar de los jóvenes ya era como de, al menos ya se desvisibiliza, y no era suficiente. Sobre todo porque hoy en día entendemos que ese articulito que parece tan inofensivo, pues tiene una gran carga de misoginia, de patriarcado, de invisibilización detrás. Hace un poco más de 2 décadas en México, gracias al trabajo sobre todo de organizaciones sociales que empujaron esta agenda de la igualdad sustantiva, comenzamos a hablar de las y los mexicanos y mexicanas, de las y los jóvenes en particular. Insisto en que fue producto de una lucha de la sociedad civil, porque así es como se construyó y permeó entonces en la narrativa y en la agenda gubernamental, un poco hablando de este tema de cómo la agenda social influye en la construcción de agendas públicas y la agenda gubernamental. Bien, hoy en día me parece que a todas las personas nos queda bastante claro el por qué las y los sigue quedando ya un tanto reduccionista cuando hablamos de cómo se ha transformado la sociedad. Y no es porque hay una tendencia o una moda de ningún tipo con respecto a la identidad genérica. Muchas veces he escuchado en este tipo de encuentros que es que ahora se da mucho. No, no es que ahora se dé mucho. Es que ahora mismo las condiciones de garantía de derechos y de respeto a la diversidad y de obligación por la inclusión ha generado las condiciones para que cada vez más personas reconozcan que se alejan de esa binariedad y entonces nos obliga a dar respuesta. Está en el punto número 3, siempre hablamos de las personas jóvenes justo para referirnos a la lejanía con esa binariedad. Hablamos de las, los y les jóvenes de nuestro país y les sintetizamos, por supuesto, que en este concepto, las personas jóvenes mucho más inclusivo. Y el punto número 4, que es a donde quiero llegar en esta diapositiva, las juventudes, y es de lo que hablaba. La realidad que vive una mujer de 17 años que vive en Ciudad de México contra una mujer de 17 años que vive en Chiapas es totalmente distinta. Es más distinta si esa mujer aparte que vive en Chiapas es maya o tojolabal. Vive distinto la realidad que una mujer de la misma edad, en el mismo estado, pero que no es indígena. Y agreguémosle las circunstancias que ya mencionamos. Si se es parte de la diversidad sexual en nuestro país, si se es una persona migrante, refugiada, etcétera. Todos esos grupos que viven distintas realidades, es a lo que nos referimos cuando decimos las juventudes. Por eso no podemos hablar de la juventud cuando decimos, tengo este proyecto de financiamiento a los emprendimientos.
y lo voy a dirigir a la juventud mexicana. ¿Cómo le hago? Pues primera pregunta, ¿cuál juventud mexicana? ¿Quieres que se incorporen personas jóvenes indígenas, jóvenes migrantes, jóvenes urbanas? ¿Quieres que se incorporen todas las personas jóvenes? Entonces hablamos de las juventudes. No solo nominalmente, como decía, sino eso nos obligará a que mi política la revise no una, sino 5, 6 o 9 veces, pensando en la realidad que vive cada uno de esos grupos, en tanto que les quiero incluir como obligación, por supuesto, como estrategia de garantía de derechos. Por eso hablamos siempre de las juventudes mexicanas e instamos a no seguir pensando en la incorporación de la juventud mexicana, porque la juventud mexicana como grupo homogéneo no existe. En la siguiente diapositiva tenemos un punto central. El enemigo es el adultocentrismo. El enemigo de las personas jóvenes no son las personas adultas, no son la contraparte, por decirlo de algún modo. Es el adultocentrismo. Hace tiempo escuchaba a una feminista que sé que todos ustedes conocen muy bien seguramente, que es Marta Lamas, diciendo en una conferencia, el enemigo de las mujeres no son los hombres. El enemigo de las mujeres es el patriarcado. Es decir, ese sistema que históricamente le convenció a los hombres que las decisiones les pertenecían, que el ejercicio de derechos les pertenecía. Y siempre hacemos un símil entre las distintas perspectivas. Sin duda la perspectiva de género ha marcado una ruta desde hace décadas en nuestro país para la institucionalidad del resto de las perspectivas, como las que ya he mencionado, incluyendo la de juventudes. Y nos gustó muchísimo esa analogía porque nos permite decir, efectivamente el enemigo de los jóvenes no son los adultos, no somos las personas adultas. El enemigo es el adultocentrismo, es decir, ese sistema, para conceptualizarlo y tenerlo en mente, en el que por décadas las personas adultas creyeron que la toma de decisiones les pertenecía, que la definición del rumbo de las instituciones o las políticas públicas también les pertenecía, y que incluso las políticas, los programas dirigidos a las personas jóvenes les pertenecían. Diseñar una política con visión adultocéntrica es justo eso, cuando una persona adulta asume que tiene todo el conocimiento necesario para decir, ustedes requieren esto y así se va a implementar. Eso es adultocentrismo, es uno de los elementos clave contra los cuales debemos ir combatir en la perspectiva de juventudes y por eso lo incorporamos acá como uno de los puntos centrales del decálogo. Vamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos los prejuicios y los estereotipos invisibilizan como el tercer punto del decálogo. Si volvemos un segundo solo al anterior para mencionarles este ejercicio, no lo vamos a hacer acá quizá por cuestión de tiempo, pero les invito a que a través del chat me puedan por ahí escribir la respuesta a una pregunta. Vamos un momento a la diapositiva anterior para entrar con el punto 3. Con la flechita, quizás si la letra A no acepta, con la flechita hacia atrás nos regresa. Pero a ver, no importa mucho, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué palabras vienen a su mente? Y les pido que lo pongan por acá en el chat. ¿Qué palabras vienen a su mente cuando escuchan la palabra adulto? Y del mismo modo les voy a preguntar, pueden por acá poner sin mucho orden en el chat las palabras. Y también les pregunto, ¿qué palabras vienen a su mente cuando escuchan la palabra joven? Y me lo pueden poner por aquí en el chat. Bien, nos pone por acá, por ejemplo, Luis Enrique, trabajo, adulto, responsabilidad con adulto. Casi siempre, mientras voy leyendo, les comento que aparecen en todos los ejercicios de las mismas palabras. Autoridad, madurez, responsabilidad. Cuando pensamos en la palabra adulto, en casi todos lados aparecen lo mismo siempre. Madurez, responsabilidad, trabajo. Y a veces aparecen también hipotecas, deudas, dolor de espalda, la ciática y cosas que seguramente a todas las personas que acá ya somos adultas nos pasan. Pero cuando hablamos de la palabra joven, sobre todo en encuentros como este, donde hablamos de juventudes, como inercialmente aparecen palabras pues, que parecen muy positivas, como energéticos, transformadores, ímpetu, energía, alegría, fortaleza. Y todo eso es real, sin duda. Pero hay una reflexión bien importante que acá queremos compartir con este ejercicio. Si ahora podemos por ahí volver a la diapositiva con el punto número 3, si no me equivoco, que es justo. Los estereotipos y los prejuicios invisibilizan. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando viene la palabra adulto y pensamos en madurez, responsabilidad y experiencia, siempre les preguntamos, ¿y una persona de 18 años en este país no también tiene un montón de responsabilidades, de madurez, de experiencias de distintas naturalezas?
sobre todo cuando pensamos en realidades como la mexicana, en donde imaginemos una joven de 18 años que sale de la preparatoria y va corriendo a recoger a sus hermanitos a la primaria o al kinder y luego los tiene que llevar a la casa, quizás hacerles por ahí un arroz o algo rápido de comer, en la tarde ver que hagan sus tareas mientras ella misma hace las de su escuela, porque quizá papá y mamá estaban doblando turno en una fábrica o en el trabajo. Eso nos genera un montón de responsabilidades que de pronto invisibilizamos y que por algún motivo no nos hacen pensar en ello, lo vinculamos con lo adulto, o en un caso menos afortunado de alguien que no esté escolarizado, un joven de 22 años que en el campo desde los 5 años ha salido con su papá a la milpa, porque si no, día a día no se come en términos de autosustento, que ni siquiera puede escolarizarse porque entonces abandonaba la realidad del campo. Eso nos genera un proceso de madurez acelerado, de un tipo muy específico, responsabilidades y todo lo que vinculamos con lo adulto, o algún motivo no lo vinculamos con lo joven de forma inmediata. Tiene que ver con las enseñanzas del adultocentrismo, sin duda alguna. Ahora, del otro lado, cuando pensamos en lo joven, las palabras que normalmente vienen, como decía, son muy impetuosas: energía, transformación, alegría, fuerza. Sí, está muy bien, pero no solo por ser joven, es algo que hay que pensar. No solo por ser joven, uno tiene ganas de comerse el mundo a los 17 años, o todo lo necesario para transformar la sociedad en la que vive. No solo por ser joven se tienen todas esas cualidades, como no por ser mujer, hoy en día a todas, a todos, a todos nos queda claro que no por ser mujer se cumplen con requisitos que históricamente nos dijeron que pasaba, como ser una persona muy detallista, o muy emocional, o muy caritativa. Es decir, se podrán reunir esas condiciones, pero no es por ser mujer. Así de absurdo tendría que resultarnos hoy en día pensar que por ser joven se tienen todas esas condiciones positivas. Si así pensáramos, caeríamos en un error gravísimo: invisibilizar todo el trabajo que tenemos que hacer desde las instituciones y desde muchos espacios para garantizar esas condiciones de las que hace un ratito hablábamos, para que esas potencialidades verdaderamente surjan. Si todo eso fuera cierto, siempre cerramos diciendo eso, por ser joven, no tendríamos hoy en día los índices a nivel mundial, en América Latina y en nuestro país, de depresión, de ansiedad y de suicidio que vemos entre adolescentes y jóvenes. En los últimos 3 años, derivado de la pandemia, los niveles de suicidio crecieron en cerca de 10%, de ansiedad y depresión igual. Tenemos todo un componente en el INJUVE que es Contacto Joven, trabajando en pro de la salud mental porque es una prioridad. Así que no, hay que recordar, como habíamos visto, si volvemos allí, tenemos el punto número 3, seguimos con el decálogo, terminamos del 3 al 10 rápido. Los prejuicios y los estereotipos invisibilizan. ¿Qué invisibilizan? Toda esa chamba que tenemos que hacer para que todo lo que queremos que suceda realmente surja. Bien, estábamos por allí en el punto número 3, vamos a ir nuevamente al decálogo, volvemos hacia abajo y vamos al punto número 4. Las personas jóvenes no son apáticas. Esa es otra declaración bien importante, porque no saben la cantidad de veces que yo he escuchado, seguramente a ustedes les ha pasado allá afuera, decir a alguien, desde gobierno sobre todo: tengo este programa, tengo esta política, pero está dirigida a jóvenes, pero en mi municipio no se acercan, no vienen, no participan. Es que son muy apáticas las juventudes en este país o en mi estado. Y hay que darle un matiz fuertísimo. No es apatía, hay que entender lo que viene en los siguientes 3 puntos. Vamos al siguiente, que es el número 5. Todas las estructuras históricas que explican lo que mucha gente ha llamado divorcio sociedad-gobierno, y que, insisto, se gestó durante tantas décadas, que revertirlo, vaya que está costando trabajo. Ustedes lo conocen porque lo viven en primera línea, como lo vivimos todos y todos quienes trabajamos en gobierno actualmente. Uno, en caso específico de las juventudes, durante décadas fueron invisibilizadas y excluidas, sí, pero también fueron vistas como individuos riesgosos para sí mismos y sobre todo para el Estado, para un Estado que no quería jóvenes que se organizaran, tomaran las plazas públicas y exigieran derechos. Si pensamos en la herida más grave quizá que tenemos en la historia de México en términos de juventudes, recordamos por supuesto México 1968, 2 de octubre, y esa es la historia: jóvenes, estudiantes que se organizaron, tomaron una plaza para exigir derechos y alzar la voz. ¿Y cómo respondió en ese momento el Estado mexicano? ¿Cómo respondió el gobierno en ese momento? Asesinándoles, sin matizarlo en absoluto, porque una herida así no se puede matizar. Hace 6 décadas de eso, es decir, no estamos hablando de la prehistoria en ese territorio. Y hace 6 décadas que eso sucedió significa que intergeneracionalmente eso se transmite. Todos acá tenemos un familiar que quizá era estudiante en el 68. Es la edad del papá, la mamá de algunas personas que estamos acá. Es la edad de algunas personas que estamos acá conectadas quizá. Estamos hablando de nuestras generaciones actuales.
Eso por supuesto que se ha retransmitido y que ha generado desconfianza de las personas hacia las instituciones. ¿Qué queremos decir con este punto desde el INJUVE? Una chamba previa a todo lo que querramos hacer en términos de articular y visibilizar e incluir, es construir esa cercanía, esa proximidad, esa confianza que durante décadas, no a nosotros las instituciones, a las personas jóvenes se les arrancó. Y esa confianza es la que tenemos que devolver. Luego podríamos platicar mucho sobre estrategias para la devolución de la confianza, pero básicamente hablamos de proximidad, de territorialidad y sobre todo de entrega de resultados. Esa confianza se perdió en gran medida porque los resultados que se entregaban no eran óptimos si es que se entregaban. Y si se hacían, también se hacían de forma muy lejana a los intereses de esos sectores que ya hemos mencionado, que mucho tiempo estuvieron fuera de la lupa. El segundo, la juventud durante mucho tiempo ha sido vista como una etapa preparatoria, y eso sigue pasando, y hay que reconocerlo en muchos espacios, hay que luchar contra eso. Se sigue viendo a las personas jóvenes, sobre todo a las personas adolescentes, como individuos incompletos, que un día, cuando quizá cumplan la mayoría de edad, tendrán ahora sí todas las herramientas para tomar decisiones, para construir instituciones. Eso también lo tenemos que cambiar. Hace poco, y eso me da mucho gusto compartir, por ejemplo, hubo una reforma que quizá escucharon, donde se baja la edad de 22 años a 18 para poder ser una persona que detente una diputación en México, a 25 para poder ser titular de una Secretaría de Estado. Es un gran símbolo del gobierno de México, del Congreso de la Unión también lo fue, para recordarles a las personas jóvenes que no se tienen que esperar a cumplir cierta edad, la que sea que se determine, para ejercer derechos o para desarrollar a la nación. Las personas jóvenes tienen capacidad de agencia, toma de decisiones, derechos, muchísimas potencialidades. Bueno, eso es lo que nos lleva al tercer momento, ese estadio en el que estamos y que estamos construyendo, garantizar que sean vistas como sujetas de derecho y como actores clave para el desarrollo, sin olvidar nunca de dónde venimos y todo lo que tenemos que trabajar previo para resarcir esas estructuras que limitan e impiden que la participación de las juventudes sea tan alta como quisiéramos de golpe. Volvíamos al anterior, no hay apatía, que era el punto del que partíamos. Hay estructuras históricas que explican ese distanciamiento y nos obliga a trabajar en ello también. Vamos a la siguiente diapositiva para ir acelerando un poco el cierre del decálogo, que tiene la naturaleza de ser muy breve y mencionar muy brevemente hacia el cierre el tema municipal. Las personas jóvenes no son personas incompletas, como les decía, que es el 2, y el siguiente, que es el tercero, las personas jóvenes vistas como sujetas de derechos, que es el punto número 7. Estaban un poco fusionadas ahí en un momento las 4 diapositivas. Vamos a la siguiente, que es el punto número 8, el decálogo. Espacios y acciones afirmativas. Se requiere cada vez más que haya espacios que reconozcan esa capacidad de agencia de las personas jóvenes, de toma de decisión, de participación, como los que mencionaba, y muchos otros. Hoy en día hay personas que son diputadas jóvenes por acción afirmativa. 2021, apenas hace 2 años, fue la primera vez en la historia de México que se incorporaron acciones afirmativas para que los congresos estatales, por ejemplo, pudieran acceder por cuota joven, personas a cargos de elección popular. Se obligó a los partidos políticos, así como hay acciones afirmativas para garantizar y emparejar el piso de la participación de mujeres, de migrantes, de personas de la diversidad sexual, específicamente de personas trans, también lo hubiera para personas jóvenes, reconociendo todo eso, toda esa trayectoria histórica de exclusión que posiciona a las personas jóvenes no como una población vulnerable, sino como una población históricamente excluida que requiere acciones afirmativas para reposicionarse. Espacios y territorios juveniles también es otro de los ejes de implementación de la perspectiva de juventudes. No hablo solamente de espacios como parques, jardines, esos parques de hacer patineta que por todos lados han dado. Qué bueno, si está bien articulado, son estrategias de recuperación de espacios públicos y de tejido social y de construcción del tejido de la paz, de construcción de cultura de la paz, si son adecuadamente articulados, insisto. Pero no nada más hablamos de eso, también hablamos del espacio público en términos abstractos, la toma de decisiones. Esta acción de que las personas jóvenes a los 25, por ejemplo, puedan ser titulares de una Secretaría de Estado, es una forma de garantizar espacios públicos en el sentido abstracto, que es donde se toman decisiones, por eso son públicos, porque nos pertenecen a todas las personas. Inclusión y diversidad es algo que ya he mencionado como un eje central. No podemos pensar en las personas jóvenes como la juventud de estas personas que tienen las mismas necesidades y todo lo que ya mencionamos, y formas de articulación intergeneracional que también ya se dijo de algún modo. Vamos a la siguiente y justo mencionamos ese tema. La perspectiva de juventudes no es un asunto solamente de las personas jóvenes, es un asunto que nos obliga a todas las personas de todas las edades, de todos los sectores, de todo el territorio. La garantía de derechos y la incorporación y la inclusión, si yo estoy a cargo de una dirección, por ejemplo, de turismo,
y me interesa incorporar a las personas jóvenes, pues mi dirección de turismo tiene que, aunque yo tenga 52 años o 36, como es la edad que yo tengo, no tengo 52 años, está poniendo un ejemplo. Si yo tengo 36, 52, los que sean, me corresponde, me obliga el tema de la perspectiva de juventudes, encontrar formas de incorporar a la juventud. Ahora dijimos que hay que alejarnos del adultocentrismo, ¿no es cierto? También dijimos que aunque a veces no nos damos cuenta, estamos marcadas y marcados por el adultocentrismo. ¿Qué entonces tengo que hacer para ir buscando la pauta? Abrir espacios para las juventudes, que sean las personas jóvenes las que alcen la voz, las que digan, las que vengan y compartan quizá conmigo como director de turismo, como presidenta municipal, etcétera, las que vengan y me digan, ¿sabes qué? Estas son las necesidades que yo tengo mapeadas en mi municipio, o no tengo mapeadas necesidades, hay que construir alguna estrategia para que tengamos las capacidades, las competencias para ir a identificar necesidades y entonces darle forma, pero desde las juventudes y con las juventudes, no solamente para las juventudes. Esa es la lógica de la construcción de redes intergeneracionales. Y finalmente, en el punto número 10, las personas jóvenes no son el futuro, como decía hace algún minuto y como se decía tanto por parte del INAFED como por parte del INJUVE, las personas jóvenes son el presente. Ya lo dijimos con mucha claridad, porque hoy mismo viven una realidad que les impone retos, necesidades, hoy mismo tienen que construir el proyecto de vida que elijan y hoy mismo tienen que ir acumulando esas competencias, herramientas, condiciones que les permitan implementar ese desarrollo de vida que estén diseñando. Que pareciera que es un privilegio, a muchas personas quizá todavía nos parece que es como las personas jóvenes ejerciendo un privilegio, porque venimos de esta historia en la que ya vimos todo lo que se decía, pareciera que eran individuos sujetos a lo que otras personas marcaran como pauta. No, ese es el reposicionamiento, eso significa verles como sujetos de derecho, eso significa incorporarles como actores clave para el desarrollo. Sé que fue a 3,000 kilómetros por hora y que de pronto es demasiada información, aparte de que hablo también muy rápido de forma natural, pero es solamente marcar ahí algunos elementos para poder ir a observar en los últimos 7 minutos de esta intervención, para cerrar a las 12:10 como está programado, este tercer apartado. Los retos a nivel municipal en materia de juventudes. Me anticipo diciendo que no es un listado exhaustivo de retos, es algunos elementos, otra vez, para la reflexión y para la discusión. Recordemos que es el punto de partida de este importante seminario. Lo que nos interesa es poner ese encuadre, sacudir estas ganas que sé que todos traemos de garantizar sostenibilidad para nuestros proyectos, de ejercer derechos y de que el bienestar llegue a todas las personas. Bien, punto número 3, los retos a nivel municipal. En la siguiente diapositiva, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran compartir con nosotros. Estoy checando rápidamente manos levantadas. Me parece que no. Así que avanzamos y hacia el cierre tendremos un espacio, entiendo, de diálogo. A ver, en primer lugar, hay que diferenciar un poco para discutir el tema de juventudes a nivel municipal entre la conformación de los ayuntamientos como tal y la administración pública municipal con su propia lógica, con su propia racionalidad. Un poco la propuesta es observar en estas dos arenas cómo se está comportando el tema de la juventud, de las juventudes, de la incorporación, todo lo que ya mencionamos. Vamos a la siguiente diapositiva y entramos un poco de lleno con el asunto de la conformación de los ayuntamientos. Ahí anticipo, hay noticias importantes y hay buenas noticias que no nos deben alentar, a echar campanas al vuelo, pero que nos ayudan a ver que las cosas se están moviendo y se están moviendo muy bien a nivel municipal. Actualmente, ese es un tema solo de género, donde todavía nos marca una ruta importante en temas de brechas, para hablar de brechas. Presidencias municipales, 76.9 de las presidencias municipales actuales están a cargo de hombres, solo el 23% están a cargo de mujeres. Decimos solo porque parece, y es un dato menor, aspiramos a la paridad sin duda, pero también hay que ver entre líneas que hace una década este dato pues era mucho más agresivo. Hace 3 décadas este dato se iba a 0, hablando de mujeres, como pasaba también en las gobernaturas y el techo de cristal que se ha roto. El techo de cristal a nivel municipal sigue vigente, sigue grueso, pero ha avanzado. Y ese es un reto importante. Ahora, pensamos, decía yo, en términos de interseccionalidad. Interseccionalidad, para quien no esté muy familiarizado con el concepto, es esta situación en la que dos o más situaciones que te garantizan discriminación o exclusión confluyen en una persona. Como decía, mujer indígena con discapacidad, triple probabilidades de sufrir discriminación. Siempre decimos desde el INJUVE, la vuelta de página que estamos construyendo es para que en este país, cuando eres mujer indígena con una discapacidad, no tengas 3 veces más probabilidades de ser excluida, sino 3 veces más garantías de que las instituciones están trabajando 3 veces más fuerte para que tú puedas tener el piso más parejo.
al acceso a oportunidades. Bien, dicho eso, seguimos con los datos muy rápido. El promedio de edad de las personas que detentan una presidencia municipal, ahí sí hay una muy buena noticia. No es de 29 años ni de 28.5 años, no es extraordinaria noticia tampoco. Pero la buena noticia es que ha avanzado un montón. Actualmente estamos en 43.9 años en cuanto al promedio de edad de presidencias municipales. Esto hace 3 décadas era impensable. Las presidencias municipales, y ustedes que son municipalistas lo saben, están casi designadas para personas de cierta edad, 50, 55 años hacia arriba, casi siempre hombres y casi siempre de la élite municipal, territorial, siempre. Hoy en día, el promedio de edad ha bajado muchísimo y eso se ve en la práctica. Cada vez que nos toca, a mí me toca mucho recorrer el país con este tipo de capacitaciones en los estados. Veo cada vez más regidoras y regidores jóvenes, ahora vamos a este grupo, y cada vez más presidencias municipales a cargo de gente cada vez más joven, lo cual es una ruta que nos debe alentar. Como un proxy para entender un poco también el tema de la edad, de 1 a 3 años previos de experiencia es lo que actualmente se encuentra como promedio en las presidencias municipales. A ver, muchas personas dirán, eso está muy mal, porque no llegan personas con experiencia, la gente experimentada que sea presidente municipal. Esa es la lógica del pasado que nos hacía tener presidencias municipales con las características que ya mencioné. Y siempre ha funcionado como una trampa, sobre todo una trampa para la inclusión de las personas jóvenes. Estamos en otro momento de la historia, donde en este momento es un buen dato, es un dato positivo pensar que las personas que tienen una presidencia municipal muchas veces no tuvieron que pasar 3 décadas de cargos de distinta naturaleza para poder estar en la toma de decisiones. Hay el promedio decía actualmente es de 1 a 3 años previos de experiencia. Puede ser, no es que en automático lo sea, puede ser un proxy que nos aliente en términos de que están llegando cada vez más personas jóvenes, incluso en algunos casos como primero, segunda experiencia dentro de gobierno. Y eso, insisto, no es necesariamente malo, sobre todo cuando hablamos de construir una nueva lógica de hacer gobierno, un nuevo tipo de instituciones. Y es algo que nos puede alentar muchísimo. Como dato comparativo, en 2018 apenas, hace 5 años, el promedio de experiencia de edad era de 18. Es decir, de un proceso electoral a otro, los partidos, con esas acciones afirmativas y con un montón de condiciones que se construyeron alrededor en estos años, en estos últimos años, permitió que se postularan, que postularan a estos cargos personas más jóvenes y que, insisto, tenían mucho menos años de experiencia, con el matiz que ya presentaba. Es un dato interesante. Ahora, sobre regidoras y regidores, igual que síndicas y síndicos, tenemos en el país entre estos 2 grupos de personas, regidurías y síndicas, 20,453. Ahí no tenemos dato preciso de la edad, es algo que estamos tratando de empujar con INEGI para el levantamiento de una encuesta que ahora mismo menciono, donde estamos obteniendo estos datos. Personas servidoras públicas, pensando ya en la conformación de las administraciones municipales, tenemos más de 1 millón de personas. Un poco para hablar en esta analogía del ejército de potencialidad, la cantidad de personas que representan las administraciones municipales. Y un asterisco ahí en municipios indígenas donde los retos son todavía mucho más grandes en términos de participación de las personas jóvenes, y hay que intervenir con una lógica sumamente diferenciada en términos ya de interculturalidad, es decir, haciendo confluir la perspectiva de juventudes con la interculturalidad bajo el enfoque de derechos humanos. Por eso presentaba esta lógica como de las perspectivas al servicio del enfoque de derechos humanos, que es el gran paraguas. La siguiente diapositiva, muy rápido, decir, solo algunos datos, ya no me detendré en todos, ustedes como decía tendrán a su disposición por acá la presentación y las fuentes. Solo para decir que en los cabildos, en este país, cada año, en todos los cabildos de todos los municipios, se mueven alrededor de 16,500 iniciativas y dictámenes. ¿Para qué menciono este dato? Para decir cuántos de esos tienen que ver con juventudes. En muchos ejercicios, vamos a la siguiente diapositiva, y volvemos un momento a esta si podemos, pero vamos a la siguiente. Estos son los temas que dominan esas más de 16,000 iniciativas y dictámenes que se mueven en los cabildos. Hasta arriba, por supuesto, siempre están los dineros, los recursos. Asuntos financieros y hacendarios es el tema prioritario. Después está gobierno y política interior, desarrollo agrario, etcétera. Los que menos tienen, reinserción social, marcando un poco la ruta de cuáles son nuestros grandes retos. Reinserción social, ciencia y tecnología y asuntos indígenas, turismo, combustibles. Ahora, para que no lo tengan que leer todo, les doy un spoiler. No está juventudes como uno de los temas que dominan la agenda de estos 16,000 dictámenes. Quiero hacer solo una pregunta y saber si alguien quiere intervenir. Si es así, no levante la mano, abra su micro y le escuchamos, la primera persona que lo abra. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Nos debe preocupar?
o no nos debe preocupar el hecho de que no esté el tema de juventudes en este listado de temas prioritarios? Demos unos 5 segundos para que alguien tome la voz. Si no, Los ahí adelante. invitamos, maestro, a que lo pongan en el chat. Cierto. Sí, no Perdóname, tienen Jaira. habilitado el micrófono. Es cierto, se me olvidó que tenemos inhabilitado el micrófono. Bueno, a ver, lo vamos a leer en el chat y así tenemos más intervenciones. Hay una pregunta por acá de Jessica Hernández que ahora mismo damos lectura y un comentario. Pero bueno, mientras ustedes escriben, anticipo la respuesta. No es un problema que esté invisibilizado, porque el tema de juventudes es un asunto transversal. El problema es cuando nos damos cuenta si no está presente en todos estos asuntos. Si no se está discutiendo las finanzas del municipio con perspectiva de juventudes, si no se está discutiendo la reinserción social con perspectiva de juventudes, o el medio ambiente, o la educación, o los servicios públicos. Todos y cada uno de esos asuntos enlistados tendrían que tener presente la perspectiva de juventudes. ¿Y qué es lo que acabamos de ver en el decálogo? Como habilidades, como actitudes con respecto a la perspectiva. Lo que vimos en esa definición, pero muchas otras cosas más. Suena un poco a final de capítulo que quiere dejar entusiasmadas a las personas y un poco es la intención. Pero todas esas cosas más que son muy metodológicas, son instrumentos, son las que desde el INJUVE queremos poner a su consideración, a su servicio, porque están hechas para eso, para que como herramientas les ayuden a que en el desempeño de sus funciones, en sus oficinas, puedan encontrar el modo, ya sea que estén en la oficina de medio ambiente y ecología, o en la de turismo, o en el cabildo, o que sean regidoras, o sean presidentes municipales o presidentas, pero que tengan el interés de verdaderamente garantizar la sostenibilidad de nuestros proyectos, garantizar la sostenibilidad de la transformación social que se ha venido dando en nuestro país en todos los aspectos de la vida pública y garantizar sobre todo la sostenibilidad de este gran proyecto que sí nos une a todas y todos, independientemente de las corrientes ideológicas o los proyectos políticos, y que es muy clara, la democratización del bienestar. Me despido para cerrar en tiempos y ser respetuoso con la agenda pautada, diciendo que los retos, como decía, son muchos, los podemos discutir en las siguientes sesiones del seminario. Sé que se van a abordar con mayor profundidad, pero me despido diciendo lo que siempre trato de transmitir al cierre de este tipo de capacitaciones. Ahí están las herramientas, ahí están las capacitaciones que ponemos a su disposición, ahí están todos los contenidos del seminario, ahí están nuestras publicaciones. Ahí estamos nosotras y nosotros dispuestos permanentemente a asesorarles, a platicar con ustedes mucho más en corto. Ahí está todo eso en términos de diseño, de insumos. Pero lo más importante al final del día, porque las políticas públicas, las instituciones, los cabildos, los programas, al final del día las hacemos las personas. Y lo más importante para la transversalización de la perspectiva de juventudes, siempre lo decimos, es que a quienes tenemos la responsabilidad y el privilegio de hacer gobierno en cualquiera de los 3 niveles del mismo, nos importe y nos obligue. Buscamos internalizar la relevancia de lo que hoy estamos tratando y trabajando. Si por algún motivo yo no lucho en mi oficina, con mi jefa, con mis compañeros, para que en temas de protección civil o de reinserción del servicio social lo discutamos pensando en jóvenes, en clave de juventudes, de heterogeneidad, de diversidad, de intergeneracionalidad, de justicia social, de todo lo que hoy dijimos. Si no lo hago, estoy impactando de forma negativa en eso que hablamos al inicio, los grandes retos que tenemos en esta década decisiva para poder llegar en 10 o en 20 años a un país que nos enorgullezca de decir, se atendió quizá tras décadas de deuda histórica, pero se atendió a las personas jóvenes y yo contribuí desde mi ámbito de atribución en la oficina del municipio del estado en donde trabajo para que eso sucediera. Desde el Instituto Mexicano de la Juventud y desde instituciones como el INAFED, permanentemente estamos, como decía, agradecidos de esas oportunidades de colaborar con ustedes, pero también muy esperanzados a que habrá réplica y que así como sé que muchos de ustedes están empujando esas agendas en sus municipios, podremos establecer nuevas líneas de colaboración y encontrar la forma, como decía hace rato, de innovar para siempre estar trabajando para que las personas jóvenes en este país sean vistas como sujetas de derechos y se incorporen realmente como actores clave para el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias a todas y a todos. Estoy a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Aquí están mis datos de contacto. Muchísimas gracias, maestro Mario, por esta gran exposición. De igual forma, volvemos a agradecer el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Y a continuación, daremos paso a la lectura de algunos comentarios y al momento de una pregunta.
Entonces voy a comenzar para que nos apoye, maestra. A ver, comienzo con los comentarios. Diana Lanís. Esto fue en un inicio, dice, la Estrategia Nacional para la Agenda 2030 indica que la visión o perspectiva de las juventudes debe estar presente para las propuestas o toma de decisiones en las políticas públicas, considerando también el relevo generacional que sucede con cada nueva generación. Excelente tema. No sé si quiera comentar algo al respecto o me sigo. Ok. Leonor Infante vía Facebook. Gracias, el tema muy bueno y sí, muy bien señalado que los jóvenes son muy apáticos y desconfiados. ¿De qué otra forma podremos atraerlos? Ok, si me parece, voy tomando nota y hacemos un paquete de respuestas. De acuerdo. Y Natalia Futuro, igual vía Facebook. No estoy de acuerdo con esta estratificación de 12 a 29. ¿Y dónde quedan adolescentes? Jessica Hernández dice, buen día, tengo una pregunta. ¿Cómo evitar caer en la discriminación por edad? Hablando de los adultos 40 y más, en comparación con el beneficio que trae este nuevo concepto de relevo generacional. Y por acá un último comentario en Zoom de Ricieri Abimelec. A mi punto de vista, a nivel municipal, los jóvenes deben estar presentes en la mayoría de las áreas, ya que como les va a enseñar el camino a las nuevas generaciones, si no se les brinda la oportunidad, que se van a equivocar, sí, que no les saldrá lo mejor a la primera también, pero todo es poco a poco y se debe tener en cuenta esto. En la mayoría de los casos se les da prioridad a los jóvenes en los aspectos deportivos y está bien, pero hay que enseñarles un panorama completo sobre cultura, arte, participación social y ciudadana. Los jóvenes son el presente. Y bueno, estos son todos, además de felicitaciones por la presentación, pero al momento sería todo, maestro. Adelante. Muchísimas gracias, Yojaira, y muchísimas gracias a todas y todos por sus comentarios y sus preguntas. A ver, muy rápido, sobre el tema de la Agenda 2030, sin duda, justo hace algunos meses participamos en un foro, en una cumbre sobre la Agenda 2030 en Cámara de Diputados, y desde INJUVE reconocíamos que en el marco específico de la implementación de la Agenda 2030, las juventudes han tomado un papel importantísimo, no solamente como actores pasivos para los cuales estos 17 objetivos, sus metas están dirigidos y orientados para garantizar la sostenibilidad generacional, sino también como grupos, como colectivas, como actores que han tomado prioritariamente el tema de la difusión y la socialización. Es decir, lo que quiero decir es que cuando uno va a un evento de ODS o de Agenda 2030, lo más común es que la gran mayoría de quienes participan como ponentes, como público, son personas jóvenes. Y eso es algo fundamental, porque habla no solamente bien del diseño de la estrategia, sino habla del interés que las juventudes, sobre todo en nuestro país, tienen por construir y garantizar esa sostenibilidad. No estoy diciendo que las generaciones de mayor edad no nos preocupamos por el cumplimiento de los ODS, estoy diciendo que es visible, notoriamente visible, que quienes más habrán abrazado la agenda son las personas jóvenes, y eso nos debe, me parece, tener muy felices y con mucha esperanza y con mucho compromiso. Sobre el segundo, jóvenes apáticos y desconfiados, justo lo que decíamos es lo contrario, que no podemos seguir pensando que las personas jóvenes son apáticas y desconfiadas, sino que le demos un poco el matiz y lo que mencionábamos, entender que eso que entendemos como apatía y desconfianza tiene toda una estructura histórica que le explica, y que más bien hay que entender que esa desconfianza viene de estas décadas de falta de resultados y sobre todo de desdén, de olvido, de exclusión. No es, me parece poco común que allá afuera alguien, una persona joven incluso, tenga desconfianza en alguna institución. Y yo también decía, y lo repito muy brevemente, ¿y cuál es la forma de combatir esa desconfianza, que es como el paso previo que decía yo, una chamba adicional previa a lo que querramos empujar? Proximidad, cercanía, territorialidad y entrega óptima de resultados. No sirve la una sin la otra. Podemos tener los mejores resultados, como decía, las mejores instituciones, pero si no estamos allá en territorio, hablando con las personas, si no estamos recogiendo necesidades y luego regresando a entregar resultados, no se va a dar ese tipo de construcción de confianza. Y es parte de.
justo la invitación era a no seguir pensando que de una forma un tanto reduccionista, los jóvenes son apáticos. No, los jóvenes han sido víctimas durante décadas de un montón de estructuras que les hicieron alejarse de las instituciones que tienen la obligación de garantizarles derechos. Esa es la lógica. El tercer punto, muy rápido, sobre 12 a 29, que nos decía alguien, no estoy de todo de acuerdo dónde quedan las adolescencias. Justamente para matizar de nueva cuenta les comento, lo repito muy brevemente, de 12 a 29 es el rango completo de persona joven. Y el concepto de persona joven incluye el de adolescencia y juventud. Esta matiz o diferencia está en dos leyes. Persona joven, 12 a 29 en la ley del Instituto Mexicano de la Juventud y en la ley general ley general de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, se establece la edad adolescencia, de 12 a 17 años con 11 meses. Ahí es lo que estamos entendiendo como adolescencias. De 18 a 29, joven, cuando se trata de poner la frontera entre adolescencias. Cuando mencionamos personas jóvenes en general, adolescentes y jóvenes, es el rango de 12 a 29. Así que yo diría que no hay invisibilización o exclusión, más bien hay una intención de inclusión de las adolescencias, que dicho sea de paso, son un sector poblacional entre la infancia y la juventud que también históricamente fue bien invisibilizado y que hoy en día todavía se sigue construyendo la lógica de cuáles son los matices particulares que requieren para el ejercicio de derechos, que son importantes y muy específicos, es lo que quiero decir. Sobre el cuarto comentario, sobre cómo podemos transformar un poco esta lógica de la discriminación de personas de más de 40, y es como un poco el otro lado de la moneda. El tema de la discriminación etaria, el edadismo, se le llama en algunos documentos en la literatura, en el que la edad, para bien y para mal, determina formas distintas de discriminación. O porque eres muy joven, entonces todavía no puedes tomar decisiones en la lógica más tradicional de las conciencias, digamos, del pasado, o ya estás demasiado grande y entonces ya vas de salida. Esas dos son impermisibles. ¿En dónde confluyen y el cómo? Intergeneracionalidad. Ese es el punto que mencionábamos, es uno de los 4 ejes de implementación de la perspectiva de juventudes. Lo veíamos en el diagrama, ustedes lo van a tener por ahí, el del lado izquierdo, redes intergeneracionales. Y hay muchas formas y ejemplos de redes intergeneracionales. El propio Instituto Mexicano de la Juventud, por ejemplo, tiene una conformación en su cuerpo directivo intergeneracional. El titular, por mandato de ley, debe tener menos de 29 años. La junta directiva, quienes le acompañamos en la dirección del instituto, tenemos, algunas personas son jóvenes, menos de 29, otras tenemos más de 29. Yo, por ejemplo, decía hace rato, tengo 36. Es un esfuerzo más de mostrar la intergeneracionalidad como un componente. Otro ejemplo lo ponía con quienes trabajamos oficinas de políticas públicas, y de pronto, en términos de intergeneracionalidad, se tiene que ir mostrando el cómo no se impone de un lado para otro, ni siquiera tampoco por decir, porque esto viene de un grupo de jóvenes, es la verdad absoluta y así se implementa. Tampoco es así como sucede. Intergeneracionalidad, diálogo en el mismo nivel de igualdad, y hay que construir ese nivel, hay que construir esas atmósferas, diálogo, y entonces, en términos intergeneracionales, se complementan, es la idea que queremos transmitir. Se nutren una visión a otra. El cómo, por supuesto, también hay muchos cómo a nivel social, pero el tema de las estrategias de visibilizar que la edad no es la que define a la persona, son muchas cosas, entre ellas las competencias que ejecuta, las herramientas que pone al servicio del resto de la comunidad sin importar, insisto, su edad. Y finalmente, pues es el último comentario sobre el tema de juventud. Solo como dato, en muchos estados, las comisiones de juventud que atendían los temas de juventud en los congresos estatales siempre estaban ligadas a deporte. Por algún motivo, siempre era deporte y juventud. De pronto era deporte, juventud y cultura. En algunas entidades todavía se deja el tema a cargo de las comisiones permanentes que atiende deporte, juventud, cultura, medio ambiente, todos esos temas que para muchas conciencias muy tradicionales, insisto, siguen pareciendo como la agenda suave, que son menos relevantes, y eso es lo que no podemos permitir. ¿Qué hacemos? Pues empujando. Si en nuestros municipios por algún motivo alguien identifica que los temas de juventud no tienen una comisión, pues hay que promover con nuestras redes que se genere esta comisión de juventud. No es la panacea. Si esto sucede o en otros municipios donde existen ya las comisiones de juventud, podemos identificar, nosotros lo mapeamos todo el tiempo en territorio, que alguien nos diga, oye, si hay una comisión de juventud, pero de pronto adentro de ella, o incluso direcciones administrativas de juventud, se discuten solo temas como deporte y cultura. Eso sigue siendo redundante. A esa comisión de juventud, ¿qué tendría que estar pasando? Como dije hace rato, el presupuesto.
las estrategias de reconstrucción del tejido social, las estrategias de construcción de cultura de la paz, de prevención del delito, de cambio climático, de prestación de servicios, los servicios municipales, ahí establecidos en el 115 constitucional, que hace 30 años nadie discutía, hoy en día están en franca redefinición. Los servicios públicos, solo por pensarlo así, que hoy exigen, y el tipo de servicios públicos que hoy exigen las personas jóvenes, se transformó en 2 décadas. De tal suerte también que, pensando en términos de estrategia institucional y sostenibilidad, la evaluación que la sociedad haga en este momento y en 5 y en 10 años de la prestación de servicios que se da a nivel municipal, pues dependerá de esas necesidades incumplidas. De ahí la relevancia de ir entendiendo esta transformación a nivel de las conciencias, por supuesto, pero también a nivel de consumo, de patrones de evaluación de eficiencia gubernamental. Esa transformación profunda que, como decía, se ha dado, es mucho más que una palabra, tiene implicaciones bien relevantes. Pues hasta ahí la respuesta a los comentarios, Yojaira. No sé si hay alguna otra pregunta o si hubiera algún otro comentario para el cierre. Muchísimas gracias, maestro, por estas puntuales respuestas. Solamente, ya ahora sí, para finalizar, preguntan vía Facebook si hay alguna forma de contactarlo. Entonces, si nos apoya, a lo mejor poniendo los datos en el chat para que los puedan copiar. Y pues bueno, eso ya sería todo. Entonces, si no hubiera ya más, vamos a dar paso a nuestro cierre, también porque ya estamos un poquito sobre el tiempo. En este sentido, voy a darle el uso de la voz a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa aquí en el INAFED. Adelante, licenciada. Gracias, Yoja, muy buenas tardes. Maestro Mario Páez Ortega, pues felicitarle y agradecerle su excelente exposición. Y por mi parte, reiterar lo que comentó el licenciado Ignacio Valle Fernández, que estamos muy contentos por este convenio de colaboración que se firmó entre el INAFED y el Instituto Mexicano de la Juventud. Este convenio de colaboración, el cual nos permite darle seguimiento puntual a este tema de juventudes y profundizar y ampliar más los conceptos, los puntos y las necesidades de la atención a este sector tan importante de la población. Y para ello, pues continuaremos con las sesiones del seminario para el fortalecimiento de la política pública en materia de juventudes. Esta es la primera sesión del seminario, como lo comentó el licenciado Valle también, y me permito recordarles la siguiente fecha que está programada para el martes 23 de mayo a las 11 horas, con el tema Políticas Públicas de Juventud en México, Importancia y Herramientas. Les esperamos a todas y todos los compañeros que hoy nos acompañan, que estén atentos al registro y a la convocatoria para este importante diálogo virtual. Y por mi parte, pues agradecerles a todos a nombre de la Secretaría de Gobernación, del INAFED y su titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, agradecerle su exposición, maestro. Un saludo muy afectuoso a la licenciada Nayeli Yoval por toda la colaboración y a todo su equipo de colaboradores para lograr este seminario y llevar a cabo las 8 sesiones que van a incorporarse en el mismo, y a nuestras compañeras y compañeros servidores públicos estatales y municipales, gracias por el favor de su tiempo y la atención a esta sesión. Muchas gracias, Yoja. Buenas tardes. Hasta luego y que tengan excelente tarde. Buenas tardes, hasta luego, muchas gracias.